La música de piano que va a ser protagonista a partir de este próximo domingo en una iniciativa del Ayuntamiento de nuestra capital con un pianista abulense de adopción, aunque él nació un poquito más lejos, pero ya lleva bastantes años afincado aquí en Ávila, además cada vez más implicado con distintas actividades. Le veíamos y escuchábamos el pasado domingo en otra actividad, una actividad solidaria que, si recuerdan, se organizaba a favor de la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer. Allí estaba también con su piano, y Bohdan Sirojic, que es de quien estamos hablando. Bohdan, muy buenos días. Muy buenos días, Luis, un placer estar aquí. Pianista, compositor y profesor aquí en la Universidad de Salamanca en Ávila. Va a iniciar un ciclo de conciertos didácticos que comienza este próximo domingo, se va a extender durante todo el año, porque el calendario sitúa que desde este domingo y hasta el 13 de diciembre vas a dar distintos conciertos. Háblanos un poco qué es lo que habéis preparado y cómo van a ser estos conciertos. Pues efectivamente es una programación muy ambiciosa, porque estamos hablando de una programación anual para la que, hemos puesto mucho trabajo. Digo hemos porque también tengo que reconocer la labor y la buena voluntad del Ayuntamiento de Ávila, concretamente desde el área de cultura, Ángel Sánchez, que ha participado activamente en promover esta iniciativa. Y es una iniciativa que surge a partir del piano como elemento central de una exploración, podríamos decir incluso un viaje por diferentes terrenos, no solo musicales, sino que también terrenos artísticos. Por ejemplo, este domingo, que el concierto será en San Francisco, el domingo 23 de febrero a las 8 de la tarde, con entrada libre, por cierto. Pues este concierto, que es el primero, se sitúa entre la pintura y la música. Concretamente lo que vamos a contemplar es una serie de cuadros, concretamente 10, para los cuales he compuesto diversas piezas, y estas piezas musicales pues harán un poco este viaje más inmersivo, en el cual también pues habrá una breve charla introductoria, una presentación de cada uno de los cuadros. Tenemos cuadros desde Velázquez con las icónicas Meninas, pasando por Da Vinci con la Mona Lisa, y también incluso cuadros no solo europeos, sino que también algo de Oriente, por ejemplo la famosa Gran Ola de Hokusai, o también tendremos algunos cuadros tradicionales chinos. O sea, en este concierto todas las composiciones van a ser tuyas. Correcto. ¿En el resto también o no? En el resto va a depender, porque, por ejemplo, si hablamos del concierto siguiente, que va a ser el de marzo, si no me equivoco. 21 de marzo. Eso. Tengo aquí las fechas. Gracias, Luis. Pues el 21 de marzo, por ejemplo, va a ser el folclore. Efectivamente, cuando hablamos de folclore en el piano, pues no existe una música tradicional escrita directamente para este instrumento, puesto que el folclore suele ser vocal o interpretado con instrumentos tradicionales. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues ese concierto consistirá también de arreglos originales, donde, mi faceta de compositor pues estará en la parte de adaptar esos ritmos, esas sonoridades de castañuelas, de rasgueos de guitarra, por ejemplo, o el acompañamiento que puede tener un tamboril con una gaita o una flauta, y llevarlo todo al piano. Uh-huh. Efectivamente, allí las melodías, por ejemplo, no serán originales, las melodías se remitirán al folclore. Y algo parecido, por ejemplo, ocurre con el siguiente, que será en abril, si no me equivoco. Gregoriano, efectivamente. Entonces, igual, las melodías gregorianas, estamos hablando de un repertorio que se extiende en los siglos hasta, podríamos incluso situarnos en la Edad Media, y diría incluso la Baja Edad Media, que son los inicios del siglo V-VI, pero sí que es cierto que esas melodías se escribieron en el siglo X, que, pues es realmente una joya poder sentarte en un instrumento y poder interpretar una melodía que tiene 1000 años de antigüedad. Pero además vas a tocar otros palos más contemporáneos, porque vas a mezclar clásico y jazz en otro de los conciertos, en el del mes de junio. Efectivamente, en junio vamos a tener música clásica y jazz. Si no me equivoco, antes también del de junio hay uno en mayo que va a combinar la danza, uh-huh, que es también otra de estas artes hermanas y disciplinas
que se compenetran tan fuertemente con la música, pero sí que es cierto que vamos a cerrar esta primera parte del ciclo, porque realmente va a haber un pequeño parón en verano, ¿no?, para los meses de julio y agosto. Entonces el último concierto, que será el de junio, antes de irnos de vacaciones, pues va a ser un concierto muy especial, porque para mí el jazz, en mi formación como músico, como compositor, como pianista y también incluso como pedagogo, siempre ha estado como algo muy atractivo, porque el jazz, entre otras cosas, lo que fomenta mucho es la improvisación. Entonces, no me gusta ir improvisando por la vida, pero a veces pues uno tiene que tener esa faceta, ¿no?, de saber crear algo nuevo en el momento. Y ese concierto, por ejemplo, pues si lo tuviese que repetir, por ejemplo en el mes de septiembre, que no va a ser el caso, pero si se volviese a hacer, no sonaría igual. Es decir, sería un concierto completamente diferente. O sea que ese va a ser único. Ese concierto va a ser único, intentaremos grabarlo, pero sí que es cierto que se llama la conexión, el principal es unir lo clásico con el jazz. Y lo que yo voy a tener delante mía son las partituras originales, pues de Juan Sebastián Bach, de Beethoven, de Mozart, de Chopin también. Y la cuestión es que esa partitura original no será lo que yo voy a estar tocando. Entonces, para mucha gente podrá ser como contradictorio. Pues está tocando jazz, pero tiene una partitura. ¿Qué es lo que está haciendo, no? Pues lo que va a suceder es que esa partitura va a ser el punto de partida sobre el cual se va a improvisar, bueno, pues con un estilo más ligero, más animado, desde baladas, swing, ragtimes y todo esto. Después del verano, ese parón de los meses de julio y agosto, vas a regresar en septiembre con unos paisajes sonoros de Ávila. ¿Esto qué es? Pues este concierto se lo quería dedicar un poco dentro de todo el ciclo a la ciudad en sí. Entonces, al igual que, por ejemplo, el concierto que vamos a tener este domingo, que es composiciones originales basadas en cuadros, pues el concierto de la vuelta, ¿no?, pues va a ser composiciones originales basadas en tanto monumentos de nuestra ciudad como también paisajes, ¿no? Entonces, pues hay una pieza dedicada a Gredos, otra a la muralla, a la catedral, y bueno, creo que es un concierto muy especial y todavía no está muy claro el formato en el que lo presentaremos, pero quizás creo que sería oportuno también hacer unas proyecciones de algunas fotografías de, bueno, los monumentos tanto históricos, arquitectónicos como naturales que tiene nuestra provincia, y creo que, bueno, pues va a ser muy apreciado por el público, ¿no? Y hablando de Ávila, no te vas a olvidar del mayor músico que ha dado esta tierra, como es Tomás Luis de Victoria, y a él le dedicarás el concierto del mes de noviembre. Eso es. No sé si antes del de noviembre tenemos alguno planificado en octubre. Luego está en octubre Entre versos y melodías, con la poesía, y en octubre también tienes y repites con un viaje musical a la ópera. Eso es. Entonces, antes de comentarte el de noviembre, sí que me gustaría hacer un apunte sobre el de octubre, porque sí que es cierto que en el mes de octubre va a haber dos conciertos, uno a principio, otro a fin de mes, pero nuevamente, bueno, pues es como un homenaje a esas artes liberales, ¿no?, a la literatura en este caso, que se conecta con la música, y a la ópera, que a fin de cuentas pues también es algo muy especial, porque es una síntesis de teatro, de canto, de también en muchos casos danza, ¿no? Y todo eso, bueno, llevado al piano pues va a ser un reto, porque normalmente hay compositores que ya lo han hecho. Por ejemplo, tenemos a Liszt con sus famosas paráfrasis que hacía de óperas clásicas, pero lo normal en estos conciertos sería contar con cantantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora sí, hablando del de noviembre, que es así central y creo que también muy dedicado a la ciudad de Ávila, me gustaría hacer una propuesta que yo, según mi entender, va a ser la primera vez que se hace, que es tocar Tomás Luis de Victoria al piano. Normalmente Tomás Luis de Victoria no suele acompañarse con instrumentos, o en todo caso se desdobla a lo mejor alguna de las partes vocales con algún instrumento de cuerda o de viento, pero al hacer sonar Tomás Luis de Victoria al piano, que ya lo he probado en privado, ¿no?, pues sí que
te das cuenta de que esta música está muy bien escrita y quizás incluso llega de una forma muy especial a través de ese instrumento. Tenemos que tener en cuenta que el auditorio en el que se va a tocar, que es el Auditorio de San Francisco, tiene buena acústica. Es realmente, bueno, si no me equivoco, una capilla que llegó a restaurarse y reformarse. Entonces va a tener esa sonoridad trascendente que tiene la música. Yo creo que para muchos abulenses pues también va a ser un descubrimiento, ¿no? Escuchar. Sí, sería curioso cómo suena El oficio de difuntos, versión pianística. Versión pianística. Pues es llamativo, sí. Y terminarás en diciembre Suite de los 12 meses. Eso es. Me gustaría cerrar el ciclo con una pieza que es una reflexión un poco sobre el ciclo anual. Es también una propuesta propia, es decir, son composiciones originales basadas en cada uno de los meses del año. Entonces, con este concierto pues tendremos, digamos, el final de este viaje sonoro, ¿no?, que se titula El mundo sonoro del piano, que esperemos que, bueno, pues reciba buena acogida este domingo y pueda repetirse las veces que sea. Pues la primera de las citas este domingo a las 8 de la tarde. Todos los conciertos serán en San Francisco, todos a la misma hora, si nadie se despista, a las 8 de la tarde, aunque son distintos días de la semana, porque por ejemplo es domingo, pero en el de marzo es un viernes. Bueno, van variando, pero se lo iremos recordando a los oyentes cuando tenga esa cita Bohdan Sirojic. Por cierto, ¿qué tal el piano? El piano es un instrumento que yo creo que es una joya, un lujo que podamos contar en nuestra ciudad, y sí que es cierto, bueno, pues es un instrumento que tenemos que cuidar mucho, y para mí es un honor realmente poder utilizarlo y poder llevar a cabo este proyecto con el que, Luis, estoy muy ilusionado y entusiasmado. Y bueno, espero poder estar a la altura de los oyentes. Porque vosotros tenéis siempre un problema, los pianistas. El resto de músicos pueden llevarse su propio instrumento, pero los pianistas lo tenéis más complicado, más difícil. Yo estuve tocando en el piano el domingo pasado, que fue en el concierto benéfico para Pífano, y la verdad es que el instrumento estaba bien, estaba afinado, pero sí que es cierto que a lo mejor, bueno, pues le tocará alguna afinación después de verano, por ahí. Pues de momento, este domingo 8 de la tarde, el Auditorio de San Francisco, la cita con El mundo sonoro del piano, que es como se ha titulado este ciclo. Son 10 conciertos didácticos y comienzan este domingo con un concierto inédito, porque son piezas compuestas por el pianista, compuestas por Bohdan Sirojic, al que agradecemos que nos haya acompañado. Bohdan, un saludo, muchas gracias, que salga todo muy bien. Muchas gracias, Luis, un placer.